La sangre era más cálida de lo que imaginaba y mucho más espesa. Se deslizó por mi mano mientras el cuchillo caía al suelo, con un ruido metálico que rompió el silencio absoluto. Antes de ese ruido, solo se escuchó un grito ahogado. El suyo, luego nada. Solo el sonido de mi propia respiración, agitada, y 30 pares de ojos fijos en mí, ojos llenos de terror. Su cuerpo se desplomó lentamente, como en una película, derribando la silla y quedando tendido junto al pizarrón, justo al lado de la fecha que él mismo había escrito esa mañana con tiza blanca. Martes 14 de mayo. Nadie se movió, nadie gritó. El mundo entero se había congelado en ese instante, en ese salón de clases que de repente olía a miedo y a muerte, y yo estaba en el centro de todo, con las manos manchadas, temblando, sin poder entender si lo que acababa de hacer era real. Ahora, mirándome en el reflejo opaco de esta mesa de metal, es difícil reconocer al chico que era. Me llamo Mateo, o al menos así me llamaba. Ahora solo soy un número, un expediente, el recluso del pabellón C. Cuando todo ocurrió tenía 17 años. Estaba a punto de terminar la preparatoria. Tenía sueños, supongo, como todos. Soñaba con estudiar arquitectura, con viajar, con comprarme una motocicleta. Soñaba con cosas normales. Nunca soñé con tener las manos manchadas de sangre. Nunca soñé con el sonido de un cuerpo cayendo. Pero aquí estoy, y sé que me miras y te preguntas cómo. ¿Cómo un chico, que se ve como cualquier otro, pudo hacer algo así? Para entenderlo, tienes que volver conmigo a ese salón de clases mucho antes de aquel 14 de mayo. Mi vida era aburrida en el buen sentido. Me levantaba, iba a la escuela, lidiaba con las matemáticas que odiaba y esperaba con ansias la clase de arte, que amaba. Pasaba los recreos con mis amigos, Carlos y Javier, hablando de videojuegos o del partido de fútbol del fin de semana. A veces cruzaba miradas con Sofía, la chica de la fila de al lado, y sentía ese nudo estúpido en el estómago que te da a esa edad. Mi familia era normal. Un padre que trabajaba demasiado. Una madre que se preocupaba demasiado. El Instituto San Pablo no era un lugar especial. Un edificio viejo, con pasillos que olían a desinfectante y a polvo de tiza. Era simplemente la escuela, un lugar al que íbamos por obligación, pero que también era nuestro universo. Un lugar seguro. O eso creíamos. La seguridad se terminó el día que el profesor Morales cruzó la puerta por primera vez. Era el nuevo profesor de historia. Desde el primer momento, hubo algo en él que no encajaba. No era su aspecto. Era un hombre común de unos 50 años, con el pelo ralo y gafas gruesas. Era su mirada. Una mirada que parecía disfrutar del poder que tenía sobre nosotros. Al principio eran cosas pequeñas, casi imperceptibles, comentarios sarcásticos disfrazados de bromas. Una sonrisa de suficiencia cuando alguien no sabía una respuesta. Le gustaba elegir a uno de nosotros cada día y convertirlo en el centro de su desprecio. Un día fue Javier, a quien llamó tortuga cerebral por tardar en resolver un problema en el pizarrón. Otro día fue a una chica, a la que le dijo que su opinión era tan irrelevante como su peinado. Todos nos reíamos, nerviosos, rezando por no ser los siguientes. Pero conmigo fue diferente. Desde el principio, sentí que me había elegido. No sé por qué. Quizás no le gustó mi forma de mirarlo. Quizás vio en mí algo que detestaba. El primer incidente grave fue durante una exposición. Había pasado 2 semanas preparando un trabajo sobre la Revolución Francesa. Estaba orgulloso. Cuando terminé, me miró fijamente, en silencio, durante un largo minuto que se sintió como una hora. Luego soltó una carcajada seca. «Francamente, Mateo», dijo, y su voz resonó en el silencio del aula. «Ha sido la sarta de estupideces más grande que he escuchado este año. Sacaste esa información de una caja de cereal». Sentí como la sangre subía a mi cara. No era una crítica, era una humillación, pura y dura. A partir de ese día, se convirtió en su misión personal destruirme. Me ponía ceros en trabajos que sabía que estaban bien. Perdía mis exámenes. Delante de todos leía mis respuestas en voz alta, imitándome con una voz de idiota. Cada clase era una tortura. Empecé a odiar las mañanas. El sonido del despertador era como una sentencia. El nudo en mi estómago ya no era por Sofía. Era un nudo de pura ansiedad. La ira empezó como una pequeña brasa en mi pecho, y él cada día, con cada palabra, con cada risa,
soplaba sobre esa brasa, haciéndola crecer. Si alguna vez te has sentido atrapado, sin poder defenderte, sabes de qué hablo. Y si quieres saber cómo esa brasa se convirtió en un incendio que lo quemó todo, asegúrate de estar suscrito, porque esta historia apenas está empezando. Déjame un comentario diciendo desde qué ciudad y a qué hora estás viendo esto. Octubre llegó y con él todo empeoró. Morales ya no se conformaba con humillarme en clase, empezó a buscarme en los pasillos. Si me veía hablando con mis amigos, se acercaba y decía cosas como: «Mateo, espero que estés estudiando y no perdiendo el tiempo». Delante de todos, como si yo fuera un niño pequeño que necesitaba supervisión constante. Un día, después de clase, me quedé para hablar con él. Pensé que tal vez si le explicaba cómo me sentía, si le pedía que parara, él entendería. Qué ingenuo fui. Entré en su aula. Él estaba sentado en su escritorio, corrigiendo exámenes. «Profesor Morales», le dije, «necesito hablar con usted». Levantó la vista y me miró con esa expresión de aburrimiento que siempre tenía. «¿Qué quieres, Mateo?». Respiré hondo. «Quiero pedirle que deje de tratarme así, delante de la clase. Me hace sentir mal». Esperaba disculpas, esperaba comprensión. Pero lo que obtuve fue una risa seca, cruel. «¿Te hace sentir mal?», repitió, como si fuera la cosa más ridícula que había escuchado en su vida. «Mateo, el mundo real te va a hacer sentir mucho peor que yo. Mejor que te acostumbres ahora». Y luego añadió: «Además, si no quieres que te trate así, tal vez deberías esforzarte más, ser menos mediocre». Salí de esa aula con las manos temblando, no de miedo, de rabia, de una rabia tan profunda que sentía que me iba a explotar el pecho. Esa noche tampoco pude dormir. Me quedé despierto, mirando el techo, imaginando 1000 formas de hacerle pagar. Al principio eran solo fantasías. Imaginaba gritándole, insultándole, diciéndole todo lo que pensaba de él. Pero poco a poco, esas fantasías se volvieron más oscuras. Las semanas siguientes fueron un infierno. Morales intensificó sus ataques. Ya no era solo en clase. Empezó a poner comentarios en mis exámenes que no tenían nada que ver con las respuestas. Cosas como «esfuerzo insuficiente, como siempre», o «¿de verdad crees que esto es aceptable?». Mis notas empezaron a bajar. No porque no estudiara, sino porque él me calificaba injustamente. Lo sabía. Mis compañeros lo sabían. Pero nadie decía nada. Una tarde, en noviembre, algo cambió. Estábamos en clase, y Morales estaba explicando la Guerra Civil Española. Yo estaba tomando apuntes, intentando pasar desapercibido como siempre. De repente me llamó: «Mateo, ven aquí adelante». Mi corazón se aceleró. Me levanté y caminé hacia el frente de la clase. «Dime», dijo, «¿qué bando crees que habría apoyado tu familia en la guerra?». La pregunta me desconcertó. «No lo sé, profesor». Él sonrió. «Claro que no lo sabes. Gente como tu familia no piensa en política. Solo piensan en sobrevivir, ¿verdad? En limpiar, en fregar, en hacer lo que otros les dicen». Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Fue como si una cuerda que había estado tensándose durante meses finalmente se partiera. Volví a mi asiento sin decir nada, pero por dentro estaba gritando, estaba ardiendo. Esa noche, por primera vez, pensé en matarlo. No como una fantasía vaga, sino como un plan real. Me quedé despierto hasta las 4 de la mañana, pensando en cómo hacerlo. ¿En dónde? ¿En cuándo? Los días siguientes fueron extraños. Yo seguía yendo a clase, seguía haciendo mi vida normal, pero por dentro estaba cambiando. Empecé a observar a Morales de otra manera. Estudiaba sus movimientos, sus rutinas. Sabía a qué hora llegaba al instituto, a qué hora se iba, dónde aparcaba su coche. Sabía que los martes y jueves se quedaba hasta tarde corrigiendo exámenes. Sabía que siempre tomaba café en la sala de profesores a las 11 de la mañana. Mis amigos notaron que estaba distante. «Mateo, ¿estás bien?», me preguntaban. Sí, mentía. Solo estoy cansado. Pero la verdad es que no estaba cansado. Estaba obsesionado. Cada noche, antes de dormir, imaginaba el momento. Imaginaba su cara cuando se diera cuenta de lo que estaba pasando. Imaginaba su miedo, y eso me hacía sentir poderoso. Diciembre llegó. Las calles de Madrid se llenaron de luces navideñas, de gente comprando regalos, de villancicos. Pero yo solo podía pensar en una cosa, en él, en Morales.
en cómo iba a hacer que pagara por todo lo que me había hecho. Empecé a llevar un cuchillo en mi mochila. Era un cuchillo de cocina que había cogido de casa. No era muy grande, pero era afilado, muy afilado. Lo envolvía en una toalla y lo escondía en el fondo de la mochila. Cada día lo llevaba conmigo. No sabía cuándo lo usaría, pero sabía que lo haría. El 16 de diciembre Morales me humilló por última vez. Estábamos en clase y él estaba devolviendo los exámenes del trimestre. Cuando llegó a mí, dejó el examen en mi mesa y dijo en voz alta: «Mateo, un 4. Otra vez». ¿Sabes? A veces me pregunto si realmente eres tonto o si simplemente no te importa. La clase se quedó en silencio. Algunos me miraban con lástima, otros apartaban la vista. Yo solo miré el examen y luego lo miré a él. Y en ese momento lo decidí. Mañana sería el día. Esa noche dormí mejor que en meses, porque sabía que todo iba a terminar pronto. Sabía que al día siguiente, Morales iba a dejar de existir, y yo iba a ser libre. Si esta historia te está impactando, no olvides darle like y compartirla. Y dime, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Qué ciudad? ¿Qué hora es? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber quién está ahí, escuchando esto conmigo. 17 de diciembre de 2023, un martes. Recuerdo cada detalle de esa mañana, como si hubiera pasado ayer. Me desperté a las 6:30. No sonó el despertador. Simplemente abrí los ojos y supe que era el día. Me duché, me vestí, desayuné con mi madre como siempre. Ella me preguntó si estaba bien. «Sí, mamá», le dije. «Solo estoy nervioso por el examen de matemáticas». Mentira. No había ningún examen. Pero ella me creyó. Me dio un beso en la frente y me deseó suerte. Cogí mi mochila. Dentro estaba el cuchillo, envuelto en la toalla, escondido entre los libros. Pesaba más de lo que recordaba. O tal vez era solo mi imaginación. Salí de casa y caminé hasta el metro. Todo parecía normal. La gente iba al trabajo, los niños iban al colegio. Nadie sabía lo que yo estaba a punto de hacer. Nadie podía imaginarlo. Llegué al instituto a las 8:20, 10 minutos antes de lo habitual. Fui directo a mi taquilla, dejé el abrigo y me quedé ahí de pie respirando. Mi corazón latía rápido, pero no era miedo. Era anticipación. Sabía que en menos de 2 horas todo habría terminado. Morales tendría su clase conmigo a las 10. Historia. La última clase antes del recreo. Las 2 primeras horas pasaron en un borrón. Tuve clase de lengua y luego de inglés. No presté atención a nada. Solo miraba el reloj. 9:30, 9:40, 9:50. Cada minuto se sentía como una eternidad. Mis manos sudaban. La sequé en los pantalones varias veces. Uno de mis amigos, Carlos, me preguntó si estaba bien. «Sí», le dije. «Solo tengo calor». A las 10:05 sonó el timbre. Cambio de clase. Todos se levantaron, cogieron sus cosas y se dirigieron al aula de historia. Yo fui el último en salir. Abrí mi mochila, desenvolví el cuchillo y lo metí en el bolsillo interior de mi sudadera. Nadie me vio. Cerré la mochila y caminé hacia el aula. Mis piernas se movían solas, como si estuviera en piloto automático. Entré en clase. Morales ya estaba ahí, escribiendo en la pizarra. «La transición española», decía el título. Me senté en mi sitio habitual en la tercera fila, junto a la ventana. Morales se giró y empezó la clase. Habló durante 20 minutos sobre la muerte de Franco, sobre el rey Juan Carlos, sobre la democracia. Yo no escuchaba nada. Solo lo miraba. Miraba cómo movía las manos al hablar, cómo se paseaba por el aula, cómo sonreía cuando hacía una broma que solo él encontraba graciosa. Y entonces pasó. Morales me miró. «Mateo», dijo, «¿estás prestando atención o estás en tu mundo como siempre?» Algunos se rieron. Yo no respondí. Solo lo miré. Él frunció el ceño. «¿Te has hecho una pregunta?» Silencio. «Mateo, ¿qué te pasa hoy? ¿Estás más tonto de lo habitual?» Más risas. Y en ese momento me levanté. Todo el mundo se quedó callado. Morales me miró con sorpresa. «¿A dónde crees que vas?» No respondí. Caminé hacia él, despacio, paso a paso. Mi mano derecha estaba dentro del bolsillo de la sudadera, agarrando el mango del cuchillo. «Mateo, siéntate ahora mismo», ordenó. Pero yo seguí caminando. Cuando estuve a 1 metro de él, saqué el cuchillo.
Vi cómo sus ojos se abrían. Vi cómo su boca se abría para gritar, pero yo fui más rápido. Levanté el brazo y clavé el cuchillo en su pecho. Una vez, 2 veces, 3 veces. Sentí cómo la hoja atravesaba la tela de su camisa, su piel, sus músculos. Sentí la resistencia y luego la facilidad con la que entraba. Sentí su sangre caliente en mis manos. Morales cayó al suelo. Sus manos intentaban detener la sangre que salía de su pecho. Me miraba con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Yo me quedé ahí de pie mirándolo. ¿Y sabes qué sentí en ese momento? Nada. Absolutamente nada. Ni miedo, ni arrepentimiento, ni satisfacción. Solo vacío. Detrás de mí la clase había estallado en caos. Gritos, llantos, sillas cayendo. Alguien corrió a buscar ayuda, pero yo no me moví. Solo miraba a Morales mientras la vida se le escapaba. Sus labios se movían, intentando decir algo, pero no salía ningún sonido, solo sangre. Y luego sus ojos se quedaron fijos, vacíos, como los míos. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron segundos, tal vez minutos. De repente, había profesores en el aula. Alguien me agarró por detrás, me quitó el cuchillo de la mano. Escuché sirenas, policía, ambulancia. Me pusieron las manos a la espalda, me esposaron. Alguien gritaba, «Está muerto. Dios mío, está muerto». Yo solo miraba mis manos, rojas, completamente rojas. Me sacaron del aula. Los pasillos estaban llenos de estudiantes y profesores. Todos me miraban. Algunos lloraban, otros me miraban con horror como si fuera un monstruo. Tal vez lo era. Tal vez siempre lo fui. Y solo necesitaba que alguien como Morales lo despertara. Me metieron en el coche de policía. Mientras nos alejábamos del instituto, miré por la ventana. Vi las luces navideñas, la gente caminando, la vida siguiendo su curso. Como si nada hubiera pasado, como si yo no acabara de matar a un hombre. Y ahí fue cuando lo sentí. No arrepentimiento, no culpa, solo la certeza de que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Si sigues aquí conmigo, déjame un comentario. Dime desde qué ciudad me ves. ¿Qué hora es ahí? Quiero saber quién está escuchando esto. ¿Quién está tratando de entender lo que pasó por mi cabeza ese día? Llegamos a la comisaría a las 11 de la mañana. Me bajaron del coche. Me llevaron a una sala pequeña con una mesa y 2 sillas. Las paredes eran grises. Había una cámara en la esquina. Me quitaron las esposas y me dijeron que esperara. Esperé. No sé cuánto tiempo. Tal vez 1 hora. Tal vez más. No importaba. El tiempo había dejado de tener sentido. Entraron 2 detectives. Un hombre mayor, de unos 50 años, y una mujer joven, de 30 y pocos, se sentaron frente a mí. El hombre puso una grabadora en la mesa y la encendió. Mateo dijo, «Soy el inspector Ruiz. Ella es la inspectora García. Vamos a hacerte algunas preguntas. ¿Entiendes?» Asentí. «¿Sabes por qué estás aquí?» «Sí», respondí. «Maté al profesor Morales». Silencio. Los 2 detectives se miraron. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó la inspectora García. Y ahí fue cuando empecé a hablar. Les conté todo. Cada humillación, cada insulto. Cada vez que Morales me había hecho sentir pequeño, insignificante, basura. Les conté cómo había planeado matarlo durante semanas, cómo había llevado el cuchillo a clase, cómo lo había apuñalado 3 veces. Les conté todo sin omitir ningún detalle. Cuando terminé, el inspector Ruiz me miró durante un largo rato. Luego dijo algo que nunca olvidaré. «Pareces tan normal». Y tenía razón. Yo era normal. Esa era la parte más aterradora de todo esto. Que alguien normal, alguien como yo, pudiera hacer algo así. Me acusaron de asesinato premeditado. El juicio fue rápido. Mis abogados intentaron alegar que había sido víctima de acoso, que había actuado bajo presión psicológica extrema. Pero las pruebas eran claras. Yo había planeado el crimen. Había llevado el cuchillo a clase. Había apuñalado a Morales 3 veces. No había defensa posible. El día de la sentencia la sala estaba llena. Estaban mis padres, llorando en la primera fila. Estaban los padres de Morales, mirándome con odio. Estaban mis compañeros de clase, algunos de los cuales testificaron en mi contra. Y estaba yo, sentado en el banquillo esperando escuchar cuántos años de mi vida iba a perder. El juez leyó la sentencia. 15 años de prisión. 15 años. Escuché a mi madre gritar. Escuché al padre de Morales decir, debería ser cadena perpetua. Pero yo solo miraba al frente.
15 años. Iba a salir cuando tuviera 32. Mi juventud, mi vida, todo iba a pasar entre estas paredes grises. Los primeros meses en prisión fueron los más duros. Me pusieron en un módulo para jóvenes. La mayoría estaban ahí por drogas, robos, peleas. Pero yo era diferente. Yo era el chico que había matado a su profesor. Eso me daba cierta reputación. Algunos me respetaban, otros me temían, pero nadie se acercaba demasiado. Las noches eran lo peor. Me quedaba despierto en mi celda, mirando al techo, pensando en todo lo que había perdido. Pensaba en mis amigos, en mi familia, en la vida que podría haber tenido. Pensaba en Morales, en su cara cuando lo apuñalé, en sus ojos vacíos cuando murió. Y me preguntaba, ¿valió la pena? La respuesta es no. No valió la pena. Porque ahora entiendo algo que no entendía entonces. Morales era un hombre horrible. Me hizo daño, me humilló, me destruyó poco a poco. Pero yo elegí matarlo. Yo elegí coger ese cuchillo. Yo elegí acabar con su vida. Y esa elección me perseguirá por el resto de mi vida. Hay días en los que me arrepiento. Días en los que desearía poder volver atrás y tomar una decisión diferente. Podría haberle contado a mis padres. Podría haber ido al director del instituto. Podría haber cambiado de clase. Había 1000 opciones, 1000 caminos diferentes que podría haber tomado. Pero elegí el más oscuro, que ahora tengo que vivir con eso. Pero también hay días en los que no me arrepiento. Días en los que recuerdo todas las veces que Morales me humilló. Todas las veces que me hizo sentir menos que nada. Y en esos días pienso, él se lo buscó. Él me empujó hasta el límite. Él creó al monstruo que lo mató. Y tal vez eso sea verdad. Tal vez Morales sea parcialmente responsable de lo que pasó. Pero eso no cambia el hecho de que yo fui quien sostuvo el cuchillo. Yo fui quien decidió usarlo. Ahora, 2 años después, sigo aquí, en esta celda, con estas paredes grises, con estos barrotes. Y cada día me pregunto, ¿quién soy realmente? ¿Soy la víctima que fue empujada demasiado lejos? ¿O soy el asesino que eligió matar? La verdad es que soy ambos. Y esa es la parte más difícil de aceptar. Si has llegado hasta aquí, hasta el final de mi historia, gracias por escuchar. Sé que no es fácil. Sé que tal vez me odies. O tal vez me entiendas un poco. No importa. Lo que importa es que entiendas esto. Las decisiones tienen consecuencias. Yo tomé una decisión en un momento de rabia, de dolor, de desesperación. Y esa decisión me costó mi vida. No literalmente, pero sí la vida que conocía, la vida que podría haber tenido. Así que si estás pasando por algo similar, si hay alguien que te está haciendo daño, que te está destruyendo, por favor busca ayuda. Habla con alguien. No hagas lo que yo hice, porque no vale la pena, créeme, no vale la pena. Y ahora, antes de irme, quiero pedirte algo. Si esta historia te ha hecho pensar, si te ha impactado de alguna manera, dale like, compártela, suscríbete al canal para escuchar más historias como esta. Historias reales, historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre el bien y el mal. Y por última vez, dime, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Qué ciudad? ¿Qué hora es ahí? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber quién estuvo aquí conmigo hasta el final, quién escuchó mi confesión completa. Gracias por estar ahí. Y recuerda, cada decisión que tomas te define. Elige sabiamente.